Debe de haber una política pública que se aplique correctamente al respecto del uso de las concesiones, del uso de los camiones, pero sobre todo tenemos que proteger el bolsillo de los ciudadanos. O sea, no puede ser posible que en un camión viajan hasta 60 personas pagando 7 pesos, cuando es inseguro, cuando laceras la economía de las personas, pero no existe la aplicación correcta de una política pública. Entonces, cada quien hace lo que quiere y esto no puede ser posible. Sí necesitamos apoyar al ciudadano respecto de su economía, pero también entiendo que quien ha invertido en un camión tiene que recuperar su inversión, pero sí necesita darnos certeza y darnos garantía de que quien va a ser transportado es un medio seguro, y sí necesitamos revisar muy bien cómo son los contratos al respecto de los propios concesionarios. Hay mucha resistencia al respecto de no disminuir las tarifas, pero si nosotros logramos que se aumente la cantidad de personas que están teniendo estas concesiones, bueno, porque hay un monopolio, y hay que decirlo, hay un monopolio, y ese monopolio evita que tengamos muchas más rutas de camiones, y ese monopolio que hoy existe en las concesiones genera que tú viajes en los camiones de manera indigna, no es cómodo, no es grato, pero sobre todo es muy inseguro. Si tenemos un accidente en donde van más de 50 personas, que ya los hemos tenido, pones en riesgo la vida de los demás. Por lo tanto, sí es importante evitar la corrupción y evitar el monopolio en el manejo de las concesiones de las propias rutas y de las propias unidades. Tenemos que tener unidades de camiones limpias, que no contaminen, que sean ecológicas, que sea en tiempos muy cortos la utilización del camión, porque es mejor estar en casa que estar en la parada del camión, y sobre todo vamos a tener una especificación clara de a dónde va este camión. Hay que poner lugares donde tengamos claro cómo van a ser estas rutas y los tiempos en los que van a pasar nuestros camiones. Mientras sea mercado el transporte público, seguiremos teniendo el mal de la competencia entre los concesionarios como si fueran verdaderas empresas transportistas. En un mundo subdesarrollado como el de México y Jalisco, el transporte público es una necesidad de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de participar, subvencionando a la mayoría trabajadora en la medida en que no tiene los recursos necesarios el trabajador para poder fortalecer sus ingresos a partir de que tiene que pagar también el transporte público. Ninguna ciudad de las que hemos conocido como estudiosos del tema, como Berlín, por ejemplo, como Madrid, no son ayuntamientos que estén al margen de la subvención. Todos los trabajadores, más en los países subdesarrollados, en los estados con tanta pobreza como son los estados de nuestro país, como el de Jalisco, necesitamos que el gobierno subvencione las necesidades prioritarias de los trabajadores, y el transporte público es fundamental para la familia proletaria de Jalisco. El gobierno debe subvencionar, por eso propuse oportunamente que la tarifa de 5 pesos impacta en el salario de una persona. Imaginemos que los 7 pesos para una persona que tiene 5 hijos en promedio significa un golpe a su salario básico, ni siquiera el mínimo, sino el básico, el que calculamos en 7,000 pesos mensuales, lo impacta en aproximadamente, de acuerdo a mis cálculos, en el 7%, en el 15% de su ingreso, dedicado solo para el transporte público. El gobierno tiene que tomar cartas para garantizar que la fuerza de trabajo se mueva eficientemente y no semiesclavizados como hoy, donde durante 4 horas, con una mala planificación, una anarquía en las rutas que resuelven, pensando en el mercado y no en llevar a la fuerza de trabajo a las tiendas, a los comercios, a las fábricas, pues entonces sigue siendo el comercio, el negocio de unos cuantos, el transporte público. El subsidio sería la opción. El subsidio. Y no estoy pensando en el Estado protector,
quiero aclarar, es el Estado regulador de una función vital en la ciudad, que es el transporte público. Nunca han querido competir con firmas que ya ofrecieron hace algunos años, como Mercedes-Benz, como ETN, como los propietarios de Transportes del Pacífico, 3 Estrellas. ¿Por qué no abrimos, si de veras es una sociedad capitalista, pues que ofrezcan el servicio todos los que saben de transporte y no los políticos de un sindicato o 2? Aquí el tema de los costos asociados al transportista por el incremento de los combustibles ha generado un problema delicado para todos. Pero también por el otro lado, el poder adquisitivo de la clase trabajadora en muchas ocasiones le obliga a disponer de entre un 15, un 17 hasta un 30 o 35% de su ingreso destinarlo solamente al transporte. Esto no es correcto y esto no es lo adecuado, porque al final del camino la gente pierde mucho de su salario solamente en transportarse para ir a trabajar. Pero si tú le sumas que tienen una familia, que tienen una pareja y que tienen hijos y que muy probablemente los hijos requieran de transporte para poder ir a la escuela y que han tenido una política interesante con el gobernador Aristóteles, con el programa de bienvales, también su pareja lo requiere. Debemos de encontrar un punto de equilibrio en donde verdaderamente nos comprometamos todos a que haya un servicio moderno, adecuado, más eficiente, pero tenemos que apostar por la movilidad masiva. Yo estoy totalmente convencido que la mejor alternativa para que tengamos un mejor transporte es a través de esquemas en donde las alimentadoras puedan generar condiciones propicias para esta red que cada 6 años debe estarse fortaleciendo. Tenemos la línea 1, la línea 2, la ampliación de la 1, tenemos la línea 3 que prácticamente está, espero yo, a muy pocos meses de arrancar. Está el macrobús que finalmente, a pesar de cualquier circunstancia por compleja que se haya presentado, está presente. Y bueno, yo propongo también proyectos importantes para lo que viene en el próximo sexenio. Me parece que aquí es clave plantear por lo menos 3 propuestas muy consolidadas respecto a este sistema, en donde tengamos en cuenta que mucha gente requiere caminar, utilizar bicicleta o una alimentadora para poderse acercar a estos sistemas modernos de transporte. Una mezcla entre tranvía moderno y BRT es sin duda la solución adecuada a partir de tasas de retorno sociales, pero también tasas de retorno económicos, porque una estructura como la de la línea 3, que es prácticamente un metro, sería imposible instalarla en cualquier otro punto de la ciudad, por lo menos en el contexto actual. Por eso apostamos por una línea 4 de tren con la modalidad de tranvía de Tlajomulco hasta Miravalle y conectarse con Macrobús. Por eso apostamos con el BRT Barranca, El Salto y Aeropuerto, conectándose con las líneas 2 y 3. Y apostamos también por el proyecto de Peribús en todo el periférico, como las 3 propuestas eje que tendrán que materializarse en los próximos 6 años. Bueno, en la definición de las tarifas tiene que haber consideraciones técnicas que incluyan el aspecto financiero de manera clara, la generación de bolsas para la renovación de las unidades, para las refacciones, su rehabilitación, etcétera, pero también, digamos, el sentido social del servicio. O sea, aunque lo presten particulares o aún prestado por el Estado, el servicio público de transporte es eso, servicio público, y está sujeto a una utilidad pública. Entonces, si los salarios son bajos y el precio del transporte es alto, pues hay un desequilibrio social que tiene que romperse. Creo que el esquema ensayado ya por varias administraciones de dar lo que se llamaba transvales antes y ahora se llama bienvales, que es un subsidio directo a la persona, podría sustituirse por otros esquemas de subsidio que permitieran estabilidad en la tarifa, como ocurre en otras ciudades del mundo. Y bueno, la definición de la tarifa, pues al final, pues
no tiene que fijarse con criterios políticos, sino con una mezcla de herramientas técnicas y una consideración sobre el mercado y la capacidad de las personas para pagar el transporte. Estamos ciertos de que el tema tiene que ver con costo y que tiene que ver con que sea un negocio, pero no altamente lucrativo. Un negocio que le permita al concesionario, a la empresa que lo preste, tener una utilidad, que le dé resultado para reinvertir, avanzando en tecnología, avanzando en mejores condiciones de las unidades, obviamente el mantenimiento de las mismas y que además sea accesible para la población. La tarifa en este momento, y me refiero a la zona urbana de Guadalajara, es muy cara en razón del servicio que presta. El servicio de transporte es deficiente, no es cómodo, no es digno, no tiene condiciones de seguridad para las mujeres, para las familias, no cuentan en la mayoría con elementos digitales de identificación de personas para detectar maleantes, que hay bases de datos, no tienen muchas cosas que se han planteado y que no han existido. La tarifa debe de adecuarse al costo-beneficio de la población. El planteamiento es, no se ha trabajado nunca en la revisión financiera de las empresas, se está basando básicamente en aceptar las presiones de los que ya tienen concesiones y quieren ampliarlas, el llamado pulpo camionero, los monopolios. La solución quizá tendrá que ser la apertura, las convocatorias abiertas a empresas de donde sea, que puedan acceder a una convocatoria pública y que se revise la capacidad, la oportunidad, la solvencia, tanto financiera como técnica, como obviamente moral del recurso y de las personas, para que pueda detonarse una mayor y mejor competencia y que entonces el mercado y la sociedad exigiendo y más y pagando o no, pueda regular la tarifa. Cualquier tarifa es muy cara si no recibe el ciudadano el servicio que requiere. Creo que puede generarse una distinción de tarifas, puede buscarse un servicio clásico, un servicio preferente e incluso un servicio extraordinario o VIP, que podría ser un mercado que no existe ya. Mira, yo sueño y lo he venido pensando cuando empecé a ver el asunto de los transportes, de los transportistas y de las rutas y analizando cómo está todo el asunto del pasaje. Primeramente sueño con una tarjeta única, ¿sí? Con un pago único, con un sistema de transporte ruta empresario, o sea, que traigamos certidumbre el que maneja, el empresario y el usuario, y que no tenga cobro el transbordo, que nosotros buscaremos el financiamiento y el apoyo a nivel federal para que sea el transporte con una tarjeta pago único y que nos permita hacer los traslados y los transbordos necesarios para llegar a nuestro trabajo, apoyando así la economía de las familias y la economía mexicana, que vamos a tardar rato en despegar. Pero yo creo que nosotros podemos aspirar a que una vez que logremos iniciar el ir transitando hacia ruta empresa, y de igual forma ir nosotros generando una tarjeta de pago único, eliminando todos los vicios que ya hemos mencionado, y que en un futuro tú puedas trasladarte hasta cualquier punto de la zona metropolitana con un solo pago único, y de ida, ¿no? Y de regreso pues otro pago, que los transbordos sean gratuitos a todas las personas que porten dicha tarjeta y que no se les esté cobrando el 50%. Yo creo que eso podemos hacer. ¿De dónde va a salir? Bueno, pues nosotros tendremos un plan de austeridad, pero además vamos a tener todo el apoyo del próximo presidente, que será Andrés Manuel López Obrador.